Bueno, existen factores de riesgo cardiovasculares tales como la edad, el sexo, antecedentes familiares, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, entre otros. Y en el caso clínico se presenta a un paciente que cuenta con algunos factores de riesgo, tales como la obesidad y antecedentes de dolores de pecho ocasionales. Por lo cual estos serían el sustrato subyacente para la generación de la insuficiencia cardíaca. Además, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas eran positivas para infarto agudo del miocardio, y esta es una de las causas que produce insuficiencia cardíaca. Entonces, el infarto sería el factor gatillante de esta condición. Y a partir de todo esto, lo clasificamos al paciente en un estadio C, el que se caracteriza por la presencia de una enfermedad cardíaca estructural, que en este caso sería el infarto, con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca, ya que al paciente a la exploración física se le encontraron síntomas de congestión pulmonar, como la disnea y los estertores. ¿Eso? Sí. Ya. Oye, el grupo 18 tendrá... ¿Cuál será la respuesta del grupo 18 a esto? ¿Lo tendrán? ¿Veámoslo? ¿Quiere ver la 1, profe? Sí, la 1. Ya. ¿Se ve, profe? ¿Sí? Ya. ¿Me escucha, profe? Bueno, nosotros tenemos una respuesta similar a nuestra compañera. Como el paciente estaba cursando con una insuficiencia cardíaca aguda, bueno, clasificamos el substrato subyacente, casi lo mismo, que son la obesidad, los antecedentes de los episodios anginosos y la edad mayor a 45 años. Como factor gatillante tenemos que fue el infarto agudo al miocardio, y la clasificación de este síndrome lo hicimos según la evolución de la insuficiencia cardíaca. En este caso, según la guía de la Asociación Americana de Cardiología, el cual habla de una cardiopatía estructural que es subyacente a estos síntomas de la insuficiencia cardíaca en sí. Bueno, el daño estructural está dado por la elevación de las enzimas que salía en el caso, que era el infarto agudo al miocardio, y bueno, los síntomas congestivos y de hipoperfusión periférica. Oye, y una pregunta, ¿por qué cuál es el mecanismo que el infarto en este paciente va a producir insuficiencia cardíaca? Por el daño estructural en la pared, que va a hacer que baje la FEBI en este caso, que opaque la función del corazón. Y en eso va a producir la congestión, y el bajo volumen eyectivo va a producir esta hipoperfusión. Ya. Oye, y esto para todos, de la insuficiencia cardíaca, esta forma de presentación que ustedes vieron acá, por la que ustedes aquí están exponiendo, ¿es una presentación frecuente, poco frecuente? ¿Tiene alguna característica especial? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la forma más frecuente de presentación de la insuficiencia cardíaca? Cuando una crónica se descompensa. Cuando una crónica se descompensa. ¿Y eso, por ejemplo, cuándo ocurre, por ejemplo? Un ejemplo de una insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa.
cuando no están tratadas las otras bases, si tuviera diabetes o alguna enfermedad renal. ¿Ya? Porque en general uno lo que tiene que distinguir es, porque son, cuando habla uno del sustrato de base, generalmente se refiere a si la insuficiencia cardíaca que uno está viendo o evaluando se va a desarrollar en un corazón previamente sano o en un corazón previamente enfermo. Las insuficiencias cardíacas que se desarrollan en un corazón previamente sano son más graves que las que se desarrollan en un corazón previamente enfermo. Por ejemplo, si este mismo paciente que ustedes están viendo, uno lo ve, no sé, le pasó este evento y uno lo evalúa 10 años después o 5 años después. Es un señor con los mismos factores de riesgo que hizo un infarto, ese infarto dañó el corazón e hizo que el corazón funcionara mal. Y, ¿no es cierto?, gatilló una insuficiencia cardíaca. Este paciente se trata, se compensa y el señor con su tratamiento X, ¿no es cierto?, va a tener una capacidad funcional determinada, 2 por ejemplo. Y en este paciente que tiene un corazón dañado va a haber algún factor o algún elemento descompensante. Eso que haya un corazón previamente dañado y que haya algún factor desencadenante que descompense esa condición es lo más frecuente que uno ve en la insuficiencia cardíaca descompensada. Así que en esa condición, por ejemplo, en un paciente que tiene un corazón... ¿Perdón? En un paciente que tiene un corazón previamente dañado, por ejemplo, por una valvulopatía, por un infarto previo, por una hipertensión arterial que no ha sido controlada, etcétera, por una enfermedad primaria del músculo, que puede ser una miocardiopatía dilatada, ese paciente va a tener algún factor que va a hacer que su condición cambie, ¿no es cierto? Y va a desarrollar una insuficiencia cardíaca. A eso se refiere cuando hay una insuficiencia cardíaca que se desarrolla en un corazón previamente sano o en un corazón previamente enfermo. Ahora, ¿qué elementos descompensantes en un paciente con un corazón previamente dañado conocen ustedes? Vamos nombrando. ¿Mm? ¿Cuáles conocen ustedes? En un corazón dañado, ¿no es cierto?, una fracción de eyección que esté disminuida y que esté el señor compensado, sin síntomas, hay algún elemento frecuente que produce una descompensación de su cuadro y ustedes van a estar, ¿no es cierto?, viendo un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué factores descompensantes conocen? Una infección respiratoria. ¿Ya? Perfecto. Una neumonía. ¿Qué más? ¿Qué otro factor descompensante? Que haga ejercicio. La mala adherencia. Ay, disculpa. Bueno, La mala adherencia al tratamiento. ¿y a qué se refiere eso básicamente? Que no se tome las pastillas. ¿Cuáles pastillas? Por ejemplo, si hay una cosa que los pacientes que uno ve que tienen insuficiencia cardíaca, hay 2 cosas que le cargan. Una, comer sin sal, porque la comida es muy mala, y la otra, tomarse los diuréticos porque van al baño cada rato. Entonces, ¿qué es lo que evitan? Tomarse los diuréticos y comer sin sal. Y eso es lo más frecuente. Entonces, dentro de las causas más frecuentes de compensación, comer sin sal, traducido al factor que descompensa la insuficiencia cardíaca, eso se llama transgresión alimentaria. Y que no se tomen los diuréticos, eso, traducido al factor de compensar, mala adherencia al tratamiento. Entonces tenemos infecciones como la neumonía, mala adherencia al tratamiento, transgresión alimentaria. Esas dos, transgresión alimentaria y mala adherencia al tratamiento, son las causas más frecuentes que nosotros vemos que descompensan la insuficiencia cardíaca. Entonces están esas dos más frecuentes, más infecciones respiratorias, en este caso neumonía. ¿Qué otro factor descompensante conocen? ¿Y que se ponga a fumar mucho no cuenta?
No, ese no cuenta. No. O sea que un paciente con insuficiencia cardíaca fume más de la cuenta, no, eso no va a descompensar tu insuficiencia cardíaca. Ah, ya. ¿Una arritmia? Una arritmia. ¿Cuál arritmia? Hay una arritmia que es súper frecuente que descompensa esta cuestión. ¿Cuál es? ¿La ventricular? No, pues ahí se mueren. Cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca y hace una arritmia ventricular, por ejemplo, una taquicardia ventricular, se muere. Una fibrilación ventricular, se muere. Entonces, la arritmia más frecuente, ¿cuál es? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Ya. ¿Qué otro factor descompensante? ¿Alguna insuficiencia renal? Puede ser por un trombo que se ponga en el lápiz. El trombo que se pone en el ápex lo que puede hacer es embolizar. Y esa embolización o esa embolía lo que hace son accidentes vasculares, son embolías arteriales. Entonces, el más problemático es que haya un accidente vascular, pero no va a descompensar la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál más? La insuficiencia renal lo que afecta es el pronóstico. O sea, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y además tiene una insuficiencia renal, en la insuficiencia renal lo que determina el pronóstico del paciente. Un paciente con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función renal es un paciente que tiene más mortalidad que el mismo paciente con insuficiencia cardíaca, con la misma falla ventricular, sin falla renal tiene mejor pronóstico. Entonces, la función renal lo que va a determinar es el pronóstico. Un trombo intraventricular lo que va a gatillar o lo que va a determinar es un riesgo de hacer embolía, pero no son elementos que descompensen la insuficiencia cardíaca. ¿Qué Doctor, otro elemento Profesor. conocen? ¿Sí? ¿Y la anemia? Anemia también, ¿no es cierto? Pacientes que tienen anemia, la anemia también produce, ¿no es cierto?, descompensación de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Que la haga crisis ejercicio hipertensiva, y no se controle. Crisis hipertensiva también puede ser. alteraciones perioperatorias o en la operación, ¿Cómo? las alteraciones perioperatorias, los problemas perioperatorios o en la propia operación. ¿Cómo qué problemas perioperatorios? No, Que me dé susto. ¿Operarme? no, me refiero a complicaciones de alteración hemodinámica, ¿puede ser? ¿Perioperatoria? Sí, Es que no hay muchas, po. O sea, en un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que te puede desencadenar una descompensación es que los anestésicos son depresores del miocardio. Entonces, la anestesia en una cirugía te puede desencadenar insuficiencia cardíaca porque son depresores de la función renal. ¿Qué otra alteración? TEP. Hay como 20, 40, 50. Tirotoxicosis. Tirotoxicosis, ya, que eso es hipertiroidismo, y ahora se ponen al teléfono a ver las cosas. Bueno, pero hay un montón. Entonces, las más frecuentes son transgresión alimentaria. No, a ver, el cuadro más frecuente que uno ve de descompensación de la insuficiencia cardíaca o de la insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene un corazón que está estructuralmente dañado, que tiene algunos de estos elementos de descompensación. Esto es lo más frecuente y es lo que uno, y es es una causa como más, entre comillas, benigna, que uno la puede tratar y va a mejorar. Las causas que tienen peor pronóstico son en las cuales se produjo en un corazón previamente sano, en el cual hay un daño. Por ejemplo, un daño agudo, por ejemplo, en un paciente que tiene el corazón normal y tiene un infarto. Para que ese infarto produzca insuficiencia cardíaca, tiene que ser un gran infarto que produzca harto daño en el corazón, por lo tanto, es un cuadro más grave. Otra causa, ¿no es cierto?, de insuficiencia cardíaca en corazones previamente sanos es un daño inflamatorio del músculo, como son las miocarditis. La miocarditis también es un elemento o una insuficiencia cardíaca que ocurre en un corazón previamente sano. Por eso, en estos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca en un corazón previamente sano, habitualmente son pacientes más graves.
¿Ya? Y como les decía, la causa más frecuente de que nosotros veamos insuficiencia cardíaca es la otra, que son pacientes de corazón estructuralmente dañado, que, ¿no es cierto?, van a provocar algún factor descompensante, va a descompensar este cuadro. Ya, vamos a la pregunta 2, esa la va a desarrollar el grupo 19. ¿Ok? Vale, doctor. ¿Ya? Porfa, Javi. No se ve la... Ah, sí, sí, sí. Ya. Bueno, la pregunta habla sobre qué, o sea, nos preguntan qué información dice que el volumen de eyección está disminuida y cómo obtenerla y qué significa una disminución en la fracción de eyección. La información que nos va a entregar, o que nos ¿Tu va a nombre, hablar... perdón? ¿Cómo? ¿Tu nombre cuál es? Ignacio Gutiérrez. Ignacio. Ya. Ok. Una pregunta, Ignacio. ¿Es importante determinar la fracción de eyección? En este caso, por ejemplo. Claro, nos permite clasificar al paciente y poder, digamos, establecer aparte del diagnóstico, un tratamiento. Porque el diagnóstico lo habíamos establecido antes, pues. No, claro, pero al poder establecer también cómo se está comportando ese corazón, bueno, es que se va a ver más adelante igual en siguientes preguntas, pero al poder determinar cómo se comporta ese corazón, también podemos ver cómo se está comportando la perfusión. Ya. Ya, ok. ¿Y qué es lo que... Bueno, desarrolla la pregunta nomás y ahí vemos la cosa. Ya. ¿Qué información dice que el volumen de eyección está disminuida y cómo obtenerla? Es la propia fracción de eyección, la que nos va a entregar el funcionamiento de cuánto se está eyectando en términos porcentuales de sangre, y según la clasificación que está basada en la FEBI, nos clasifica el paciente con una FEBI disminuida o reducida, puesto que se encuentra bajo el 40%, y eso sumado a los síntomas que presenta ya nos permite hacer diagnóstico de que tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Ahora, el diagnóstico nos lo permite hacer la eco transtorácica, que es el método de elección para estudiar la función sistólica y diastólica de ambos ventrículos, pero el gold standard para poder hacerlo es la resonancia magnética. Ahora, ¿qué significa que la fracción de eyección está disminuida y cómo se hace el cálculo? Se hace tomando en cuenta el volumen final de telediastólico, y cuánto de ese volumen va a ser eyectado. En este caso, el volumen que es eyectado es un 35%, lo cual es bajo en comparación a un corazón normal que debería eyectar entre el 50 y el 70% del volumen telediastólico. ¿Ya? ¿Eso? Sí. A ver, en general, la fracción de eyección, ¿no es cierto?, como tú bien dices, nos va a definir, ¿no es cierto?, qué magnitud tiene la insuficiencia cardíaca del paciente. Entonces, cuando uno... Y una pregunta, Ignacio, ¿qué importancia clínica tiene definir, por ejemplo, este mismo paciente que tenía el corazón normal, que tuvo un infarto, yo le hago un eco? ¿Qué diferencia tiene que si en el eco yo tengo una fracción de eyección de 50%, una fracción de eyección
de 40% o una fracción de eyección de 20%. ¿En qué va a cambiar que este paciente que hizo este evento tenga fracciones de eyección? ¿De 50, de 40 o de 20? ¿En qué cambia eso? Cambia en cuanto, de partida, por ejemplo, el grupo intermedio tiene potencialmente un abordaje farmacológico distinto. Y lo otro, la clasificación, nos habla si hay una disfunción diastólica o sistólica. Pero la fracción de eyección que uno está midiendo está solo midiendo función sistólica, ¿no? Claro. Los parámetros de disfunción diastólica son distintos, no tiene que ver con la fracción de eyección, ¿no? No, lo tengo claro. O sea, cuando tú mides la fracción de eyección, estás midiendo función sistólica. ¿Ya? Ya. Nada más. Entonces, dentro de la función sistólica, hay unos que tienen función sistólica preservada o levemente disminuida, función sistólica moderadamente deprimida y función sistólica severamente deprimida. Y eso uno lo va viendo con el número que es la fracción de eyección. ¿Eso tiene alguna implicancia en el paciente o no? O sea, implica una mayor extensión del daño al miocardio. ¿Ya? ¿Y eso tiene alguna consecuencia práctica, digamos? Que va a generar una menor eyección, ¿no? Y por lo tanto una menor perfusión. ¿Ya? ¿Y? Y en la congestión también que puede generar por la presión retrógrada. Ya. Ok. Lo fundamental de la fracción de eyección es que va a determinar el pronóstico. O sea, cuando un paciente hace un infarto y el infarto va asociado a insuficiencia cardíaca y tú le mides la fracción de eyección, lo que yo le digo a los pacientes, por ejemplo, la pregunta que te hace un paciente que tuvo un infarto, que hizo una insuficiencia cardíaca, la primera pregunta es que te dice si él se va a morir de esta cuestión o no. Entonces cuando uno le dice, yo me voy a morir de esto, entonces yo le digo, mire, en esta cuestión de la insuficiencia cardíaca y el pronóstico que tiene su infarto va a depender de cómo quedó el corazón. Y para eso uno tiene una payasada que se llama ecocardiografía, que va a definir un número. Y este número es cuando uno, como cuando va al taller mecánico y quiere comprar un auto, entonces le dicen, ¿sabe qué? Hay un número que se llama compresión del motor, que le va a decir si está bueno o está malo. En el corazón es más o menos parecido. Entonces, el pronóstico o cómo le va a ir al paciente después del infarto y que tiene insuficiencia cardíaca va a depender de un número que uno mide en la eco que se llama fracción de eyección. Entonces, si ese número es de 50 o 55 o más, quiere decir que el corazón está súper bien y le va a ir bien y el pronóstico va a ser bueno y usted no se va a morir de esta cuestión. Cuando este número es menos de 30, entonces quiere decir que el corazón quedó dañado, que el pronóstico es malo y que probablemente la mortalidad al año es alta. Y, ¿no es cierto?, si esa cifra es menor de 50 o 55 y mayor de 30, el corazón quedó más o menos. Y quedó más o menos bueno si es que se acerca a 50, 55 y quedó más o menos malo si se acerca a 30 o 35. Por lo tanto, en estos pacientes lo más importante es que la fracción de eyección va a definir el pronóstico. El pronóstico, cómo le va a ir a este paciente, si tiene más probabilidades de irle mal, tiene un mal pronóstico, o más probabilidades de irle mejor, que tiene un buen pronóstico. Y eso lo va a definir la fracción de eyección, que se hace una medición aproximada con el ecocardiograma. Por lo tanto, en un paciente que tiene fracción de eyección de 35%, es un paciente que quedó con un daño bastante importante y el pronóstico es más o menos normal, porque su corazón tuvo un daño importante. ¿De acuerdo? Entonces, si uno quiere saber en un paciente que tiene esta condición, cómo le va a ir y cuál es su pronóstico, el dato que más le interesa es la fracción de eyección, porque va a determinar el pronóstico y, como dicen ustedes, va a guiar en parte el tratamiento. ¿De acuerdo?
Y como tú bien dices, ¿no es cierto? El gol estándar de esta payasada es la resonancia. Que yo creo que en el futuro a todo el mundo, a todos estos pacientes, uno le va a hacer resonancia para determinar claramente cuál es la fracción de eyección y cuál es el pronóstico. ¿Ya? Ok, el grupo 20 va a desarrollar la pregunta 3, ¿ya? ¿Quién es el representante? ¿Quién es el representante del grupo 3? Aquí estamos. Perdón, del grupo 20, perdón. Grupo 20, Jesús o Yanabel. Jesús. Ya, Jesús. Ya, la pregunta. Hay que presentar la diapo. Deme un segundito. No hay problema. Ya, Jesús, ilumínanos. ¿Cómo calificaría el perfil hemodinámico del paciente y por qué tendría la piel fría? Para categorizar los perfiles hemodinámicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca se usa la clasificación de Forrester, que se basa en mediciones obtenidas en un catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que se pasa por una vena o arteria grande, tiene como se mete y se va hasta llegar a los pulmones. A ver, Jesús. Vamos por partes. ¿Es un catéter que qué? Que tiene que pasar por un vaso grande. ¿Ya? Como la yugular o la femoral. Y va avanzando. Esas son venas, ¿no? Con la vena, sí. Ya, no venas y arterias. Va avanzando hacia el corazón y los pulmones y en su extremo tiene como un globo. A ver, ¿va avanzando hacia dónde? Hacia el corazón y los pulmones. ¿Y cómo avanza para allá? Ahí yo no cacho. Es como lo que leí. ¿Ya? No cacho la magia detrás del procedimiento. Y al final tiene como un globito que se coloca en el capilar pulmonar y permite como medir las presiones. Así como a grosso modo. Así como magia esto. Así como, sí. Igual si usted me quiere explicar un poquito mejor, yo agradecido. Agradecido. Sí. Ya, Jesús. Vamos con el catéter, el Swan es una manguera finita que tiene que ir por una vena. ¿Ya? La vena habitualmente que uno utiliza es la vena yugular. Sí. Y tiene en la punta un baloncito que es como un barquito que uno tiene una vela. Entonces, el baloncito lo que va a hacer es que va, bueno, ahora que están de moda las lluvias, si tú tenés un río así, es como si tú tiraras una manguera que tuviera una pelota adelante amarrada, entonces la tiráis al río, entonces esta manguera va a avanzar con el torrente del río. Aquí el catéter, que esta manguerita que tiene un balón, lo que hace es avanzar por, ¿no es cierto?, el avance de la sangre a través del sistema venoso. Por lo tanto, se hace una punción en esta vena que es la yugular y esta punción, ¿no es cierto?, o este manguerita que es el catéter, va a ir de la vena a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a ir al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va a ir a la arteria pulmonar. Todo eso en el corazón derecho. Así que aquí la arteria no tiene nada que ver. Avanza uno con su catéter hasta llegar, ¿no es cierto?, a la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar lo que hace es avanzarlo distalmente con la idea de encontrar un vaso más pequeño y en ese vaso más pequeño infla este balón para ocluir la circulación. Y al ocluir la circulación hace una columna de sangre que avanza y va a determinar una presión que va a ser equivalente a la presión de la aurícula izquierda. Y eso es lo que se llama presión de capilar pulmonar. Pero, profe, esta vía va avanzando solamente por el flujo de sangre, así como libremente. Libremente. Ah, ya. ¿Cómo pensás tú?
Que uno iba mirando esta cuestión. No, yo pensé que como que uno iba como empujando la cosita. No, si va solito. Ah, ya. Y en la punta el catéter tiene un sensor de presión y tú te vas guiando por las curvas de presiones que tiene cada cavidad. La curva de presión de la aurícula derecha tiene una forma, la curva de presión del ventrículo derecho tiene una forma distinta y la curva, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar tiene una forma distinta. Y tú, cada vez que esta cosa va avanzando, tú vas mirando las curvas en el monitor y dependiendo de la curva que tú veas, sabes dónde está posicionado tu catéter. Si tú no miras nada, dejas que avance y tú con las curvas que vas obteniendo, tú sabes dónde va ubicado este catéter. Pero es una cuestión de que uno ni empuja, ni mira, ni nada. Uno hace que avance esta cuestión. Y más o menos eso está graduado en centímetros y determinando cómo es la curva y cuántos centímetros ha avanzado. Entonces uno determina, ¿no es cierto?, en qué cavidad está y hace las mediciones correspondientes. Ah, vale. ¿Ya? Clarísimo. Clarísimo. Ahora, dicho lo anterior, como dice el presidente Boric, es harto difícil que es harto difícil que uno ande con un catéter por la vía para clasificar el perfil hemodinámico de los pacientes, ¿no? ¿Habrá una forma más fácil o no? Desconozco. Preguntémosle al grupo 21. A ver, grupo 21. ¿Quién es el representante del grupo 21? Tengo claro que es Jesús el del 20. Ya, eso me quedó claro. Como olvidar, Jesús, estamos aquí. Yo, doctor, perdón. ¿Quién es? Tamara. ¿Tamara? ¿Usted tiene una respuesta un poco distinta a clasificar el perfil hemodinámico o no? Tamara. Se fue la Tamara. Creo que lo escucho cortado. Oye, Tamara. ¿Me repite la pregunta? ¿Usted tiene una respuesta distinta a la de Jesús o no, Tamara? ¿O tiene el mismo cuadrito? Doctor, ¿ahora sí? Sí. ¿Tiene una respuesta similar, el mismo cuadrito, o tiene otra respuesta? Es bien similar. Bien similar. ¿Con la misma cosa nomás? Sí, está como el mismo esquema. Ya, pero para clasificar el perfil hemodinámico, ¿no creen que en medio, porque uno para andar clasificando perfiles va a tener que andar con un catéter de Swan a la cola, ¿o no? Y si no tengo catéter de Swan, ¿cómo lo puedo hacer de alguna manera o no? ¿Alguien tiene alguna respuesta distinta o no? ¿Podríamos guiarnos por los signos y síntomas que presenta el paciente? ¿Y eso le permitiría clasificar el perfil hemodinámico? Sí, por ejemplo, ahí vemos que hay signos y síntomas de congestión que nos pueden dar un criterio que es húmedo o seco. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos los que nos dan como signos de mala perfusión. ¿Ya? Y ahí, bueno, como lo que presenta el paciente, que sería la ortopnea, las extremidades frías. ¿Ya? Y ahí como que nos daría como el criterio de frío. Y ahí se puede clasificar según este cuadrito de Forrester. Claro, o sea, hay cosas que son distintas, no sé, porque uno lo que le interesa es desde el punto de vista clínico, o sea, si llega un paciente con insuficiencia cardíaca, uno lo que tiene que definir es
si está muy grave o no tan grave y definir más o menos cuál es el tratamiento que va a necesitar este señor, ¿no? Entonces ahí viene esta cosa de, ¿cómo se llama? Caliente o frío, o seco o húmedo, ¿no? ¿Y a qué se refiere con caliente o frío? Jesús. O sea, podría ser, si es que está frío, significa que no está llegando correcta perfusión a la ¿Ya? extremidad. ¿Y cómo se evalúa eso más o menos? Eso es la perfusión, ¿no? Sí. Claro. ¿Ya? ¿Y la perfusión cómo la evalúo yo? Con el gasto cardíaco, ¿no? Con un número. ¿No es con el gasto cardíaco? Pero lo que pasa es que cómo voy a definir yo, si tengo un viejo que tiene una insuficiencia cardíaca y está acostado en una camilla, ¿cómo yo lo miro y voy a decir, este viejo tiene 5 litros de gasto cardíaco? O 4,5, o 3, o 7. ¿Lo puedo hacer eso o no? No. No. Si la cosa es tener algún parámetro fácil, clínico, que a mí me diga, este viejo está con una buena perfusión o una mala perfusión. Entonces, ¿cuál es el número que uno mide eso? La presión arterial. La presión y el pulso. La presión nomás. Si la presión arterial es normal o normal alta, quiere decir que la perfusión es adecuada. Entonces es un paciente que es caliente. Y si la presión es baja, tiene hipotensión, es un paciente que tiene mala perfusión y el paciente es un paciente frío. Entonces la perfusión, lo que me está, o sea, los niveles de presión arterial del paciente van a dar cuenta si el paciente está bien o mal perfundido. Si tiene buena presión y buena perfusión, es un paciente que está en el rango que es caliente, y si tiene mala perfusión e hipotensión, que es lo mismo, entonces es un paciente que está frío. ¿Y aquí a qué se refiere que esté húmedo, seco o húmedo? Que si hay o no congestión. Que si hay o no congestión. Entonces, si está, yo clasifico estos perfiles y dependiendo de la clasificación de estos perfiles, va a ser cuál es el tratamiento, ¿no? O va a guiar el tratamiento. ¿Y cuáles son los tratamientos que uno, bueno, eso debe venir después, ¿no? Sí. Entonces, lo que uno tiene que tener es un perfil, ¿no es cierto?, hemodinámico desde el punto de vista clínico, de cómo está mi paciente y eso cómo va a guiar mi tratamiento. En un paciente que está bien perfundido, o sea, tiene buena presión y no está congestivo, es un paciente que tiene buen pronóstico, está bien. En un paciente que está húmedo, o sea, que no le falta volumen y que está con baja presión, hipoperfundido, ese es un paciente que está muy grave, ¿no es cierto? Entonces, eso, desde el punto de vista clínico, uno tiene que definir los perfiles hemodinámicos. Doctor. ¿Sí? Una pregunta. Dígamelo. Que en el caso clínico aparece que el paciente tiene piel fría, ¿cierto? Sí. Pero me parece que la presión era de 120/80. Entonces, aún así podríamos decir que presenta una hipoperfusión en este caso. Sí, pero ahí el caso clínico está un poco, para que hubiera sido más ilustrativo, debería tener, no sé, 170 o 97, porque lo que se asocia a mala perfusión es hipotensión en general. Sí. O sea, gracias. Tú cuando tengas un paciente hipoperfundido, un paciente que tiene la piel fría y todo eso. Bueno, y ahí viene la otra parte de la pregunta. Dice, ¿por qué tiene la piel fría? Eso, ¿no? Tamara, ¿por qué tiene la piel fría? Yo diría que es porque como la función cardíaca no está tan buena y el corazón como que no inyecta correctamente, entonces hay un menor flujo sanguíneo circulando. Y sobre todo a nivel de las extremidades. ¿Ya? Pero eso que haya un menor flujo circulando, ¿qué va a causar? Porque si yo tengo un menor flujo circulante, ¿cómo va a estar la presión arterial? Baja. Baja.
El mecanismo es la vasoconstricción. ¿Y qué elementos funcionan ahí para que se produzca la vasoconstricción? Las catecolaminas, sistema Las nervioso simpático, catecolaminas. ¿Y qué pasa con las catecolaminas? que llevan a vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos. Exacto. Y aparte de la vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos, ¿qué otra cosa lleva? ¿Qué le lleva? ¿Qué le lleva en la promo? Le lleva la vasoconstricción y ¿qué más? ¿Qué El hacen las inotropismo, ¿no? catecolaminas? ¿Ah? Aumenta el inotropismo. ¿Ya? Aumenta el inotropismo y ¿qué más? El gasto cardíaco, en total. Ya, se supone que hay vasoconstricción y eso hace que la presión suba, ¿no? Aumenta el inotropismo y eso hace que la presión suba. ¿Y qué es lo que otra cosa aumenta? Sí. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en un paciente que está cursando con insuficiencia cardíaca, en este caso secundario a un infarto, va a tener hipoperfusión o va a estar compensando y la presión va a estar mejor, pero a consecuencia de vasoconstricción periférica y taquicardia. ¿Me fijo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensadores? Esto que ustedes están diciendo. Cae la fracción de eyección, el organismo compensa con una liberación de catepolaminas que va a provocar vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del inotropismo. Y eso son lo que uno evalúa cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca o con shock, ¿no es cierto? Que está con hipotensión y gatilla todos estos mecanismos compensadores. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame. que producto de esa vasoconstricción también debería el riñón censar y hacer una retención de líquido, ¿o no? Sí, pues ahí es donde el riñón se echa a perder. Y ahí acentúa más la congestión, ¿o no? Exactamente. Gracias. Pero la congestión es básica, o sea, lo que el sistema de compensación a lo que tiende, porque aquí el problema es, o lo que gatilló todo el problema, es que falta irrigación al músculo cardíaco. Entonces, todos estos mecanismos de compensación lo que hacen es aumentar el flujo de sangre coronario. Entonces, esta vasoconstricción, si bien, como ustedes bien dicen, toda esta parte periférica se va a vasocontraer y no le va a llegar flujo, este flujo que no llega hacia allá, en teoría se va a privilegiar que llegue hacia el corazón, hacia el músculo cardíaco. Y hay una espiral que es bien conocida que dice, cuando yo tengo, por ejemplo, en este paciente que tiene un infarto, le va a fallar la irrigación al músculo cardíaco. Esta falla de irrigación al músculo cardíaco genera disfunción, o sea, se contrae mal. Esta mala contracción va a gatillar una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco va a generar una hipotensión. Esta hipotensión va a aumentar la hipoperfusión del músculo. Esa hipoperfusión va a aumentar aún más la disfunción, más hipotensión, más disfunción. Y es una espiral que es hipoperfusión, hipotensión, más hipoperfusión, más falla cardíaca. Entonces uno tiene que romper esa espiral. Y esa de romper esa espiral es lo que hace con el tratamiento con algunos medicamentos, que son básicamente vasoconstrictores. ¿Ya? Ahora, esto del catéter que hablaba el Jesús es para que uno tenga una cuantificación de esta clasificación clínica o perfil hemodinámico que tiene que ser clínico, porque para que a uno le sirvan estas cosas tiene que ser el punto de vista clínico. Uno ahí con sus manitos y su fonendo y el electro tiene que lograr tener una idea de cómo se está comportando este paciente para guiar tratamiento, pronóstico, etc. Porque para tener y meterle este SWAN, GANS y todo eso, tendría que estar en una unidad de tratamiento intensivo que probablemente no vamos a estar. Ya, vamos con la pregunta 4, el grupo 22, ¿no? Hola, profesor. Hola.
Yo soy el representante. Me llamo ¿Cómo se Javier. llama usted, representante? Javier. Javier. Sí. ¿Javier qué más? ¿Mm? ¿Javier qué más? Barrera. Barrera. Ya, Javier. Dale nomás. Ya, la pregunta 4 preguntaban por qué se presentaba el edema pulmonar y qué significaba que está aumentado ¿cómo se llama? La presión del capilar pulmonar y cómo se medían. Nosotros dijimos que el edema pulmonar se provoca más que nada por el tema de la disfunción ventricular, porque si tenemos que una presión elevada que tiene que vencer el ventrículo izquierdo por la insuficiencia cardíaca. A ver, ¿cómo se llama? Eso, eso no me quedó muy claro. Ya, tenemos una disfunción ventricular primaria. ¿Ya? El corazón se contrae menos. El corazón se contrae menos. Entonces, ¿Ya? por eso se provoca una Con presión. menos fuerza. Sí, se provoca una presión retrógrada. ¿Ya? O sea, como que va hacia atrás, hacia las venas. ¿Por qué? Porque se está como acumulando sangre, entonces como que se termina yendo hacia abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el corazón, esto ahí es donde entra esta cosa de la fracción de eyección. Si el corazón eyecta el 55% o eyecta el 30%, entonces al ventrículo izquierdo le va a llegar la misma cantidad de sangre desde el lado derecho. Y esa cantidad de sangre que le llega al ventrículo izquierdo se eyecta de lo que le llega el 55%, o el 60%, o el 70%, o el 30%. Entonces, cuando tú tienes una fracción de eyección de 30%, supongamos que el ventrículo está eyectando la mitad de lo que debería eyectar. Ese 30% que no se eyectó, ¿dónde se queda? Queda como remanente en el corazón, pues como que se devuelve. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en el próximo latido? O sea, pasa lo mismo, pues no tira, sigue sin Llega el mismo volumen, ¿no es cierto? Tiene un corazón normal. ¿Ya? Y ese volumen nuevamente no se puede eyectar. Y esa, como que se acumula esta cuestión, ¿qué es lo que hace? Se va hacia atrás. Se va hacia atrás. ¿Qué se va hacia atrás? ¿El volumen? ¿La sangre? No, ¿qué se la presión. La presión. Entonces, esto lo que hace es que aumenta la... Para que esta cuestión se vaya para atrás, este volumen, lo que tendría que tener es que la válvula, ¿qué válvula está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo? ¿Cómo me repite que se me corta? ¿Qué válvula está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo? ¿La mitral? La mitral. Entonces, para que el volumen del ventrículo izquierdo se fuera para la aurícula izquierda, ¿qué es lo que tendría que haber? ¿Cómo? Pero vamos. Es que se me corta, profe, lo siento. Se me corta la... Para que el volumen que está en el ventrículo izquierdo pasara hacia la aurícula izquierda, ¿qué tendría que pasar con la válvula mitral? Para que tendría que haber una insuficiencia, ¿no? O sea, tendría que abrirse. Tendría que no cerrarse, porque el objetivo de la válvula mitral es evitar el reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿no? Ya, pues entonces eso ocurre. Entonces por eso la sangre no se va para atrás. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la aurícula izquierda? ¿Aumenta qué? Aumenta la presión. Aumenta la presión, ¿ya? O sea, hay un aumento de presión retrógrada, ¿sí? Ya, ¿y qué pasa con eso? Termina como aumentando la presión en las venas pulmonares. ¿El capilar pulmonar? El capilar pulmonar. ¿Ya? Y entonces termina aumentando la presión hidrostática y se termina filtrando el líquido en los pulmones. ¿Hacia dónde? Hacia los alvéolos o el intersticio. Ya, ¿y qué genera eso? Ahí se genera el edema pulmonar. Ya, y cuando pasa este líquido hacia el intersticio, ¿qué le pasa al pulmón? Se llena de líquido. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando se llena de líquido? Colapsa. Se pone más rígido, más duro. Ya. ¿Y qué pasa porque en el intersticio, no en el alvéolo?
Cuando el agua pasa hacia el alveolo, no podéis tener intercambio y ahí desaturáis, pues, ¿no? Pero cuando el agua pasa hacia el intersticio y no al alveolo, el pulmón se pone más rígido. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el pulmón se pone más rígido? ¿No hay difusión de gases? No, pues estímulo no receptores. ¿Cuáles receptores? Los receptores J. ¿Y qué hacen los receptores J? Provocan aumento de la frecuencia respiratoria y disnea. Entonces la disnea y la desaturación que ocurren en la insuficiencia cardíaca está determinada porque el líquido pase hacia el intersticio pulmonar, haciéndolo más rígido, y hacia los alveolos, disminuyendo, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. Y eso todo es secundario a este aumento de la presión retrógrada desde el ventrículo hacia la aurícula y hacia el capilar pulmonar que produce todo este problema. Y por eso se presenta el edema agudo de pulmón. ¿Ya? ¿Y qué significa que está aumentada la presión de capilar pulmonar? Sería como un signo de la insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, eso es lo que la presión capilar pulmonar aumentada. A ver, pero una pregunta. ¿Existe que haya paso de líquido del capilar pulmonar hacia el alveolo y hacia el intersticio sin que aumente la presión del capilar pulmonar? ¿Podría haber este mismo paso de líquido siendo la presión del capilar pulmonar normal? No debería, ¿o no? No sé, pues, esa es la pregunta. ¿Podría O sea, ser o no? Según yo no, porque esto es lo que nos determina si pasa. Pero si eso fuera así, no habría para qué poner un catéter de Swan y medir esta cuestión, pues, ¿no? Porque yo digo, si el pulmón se llena de líquido y el alveolo se llena de líquido, es porque aumenta la presión en el capilar pulmonar. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que yo tenga paso de líquido o congestión hacia el pulmón o el alveolo, es por aumento capilar pulmonar. Entonces, ¿para qué voy a medir esta cuestión si eso ocurre por ese motivo? Estaría de más. Entonces, la pregunta es, ¿existe el paso de líquido desde el capilar pulmonar hacia el alveolo y el intersticio pulmonar con una presión de capilar pulmonar normal? Según yo no debería. ¿Ya? Porque al fin y al cabo esto es como que nos indica como, o sea, si las presiones están normales no debería haber, ¿cómo se llama? La presión hidrostática debería mantenerse normal, ¿no? No debería filtrarse líquido al intersticio. Salvo que aumente la permeabilidad. Claro. O sea, el líquido del capilar pulmonar puede pasar al pulmón y al alveolo porque aumenta la presión hidrostática y pasa, ¿no? Sí. O porque aumenta la permeabilidad del capilar pulmonar y deja pasar agua nomás, ¿no? No sé. Sí, pues. O sea, esas son las causas para que pase el líquido hacia el pulmón. Pero por lo igual, tanto, si la presión, entonces, aunque estuviese normal, si la permeabilidad fuera mucho, igual pasaría, aunque esté normal. a ver, te voy a dar un ejemplo. En el COVID, ¿no es cierto? Los viejos, lo que les pasa es que el pulmón no funciona, ¿no? Sí. Porque está blanco lleno de agua. ¿Y por qué está blanco lleno de agua si el corazón está bueno? Por la permeabilidad. Porque aumenta la permeabilidad. Entonces, en un paciente, por ejemplo, que tiene una cosa que se llama distrés respiratorio, que el distrés respiratorio puede ser por infecciones pulmonares, puede ser por choque anafiláctico, puede ser por pancreatitis. Entonces, lo que uno ve es que lo que ven los pacientes son que el pulmón, a través de una radiografía o lo que sea, está lleno de agua y el intercambio gaseoso está mal. Entonces, si yo quiero saber
si este pulmón que está lleno de agua es por una causa cardiológica o una causa no cardiológica, lo que hago es medir la presión de capilar pulmonar. Si la presión de capilar pulmonar está alta, entonces quiere decir que esta ocupación del pulmón por líquido es secundario a una falla del corazón. Pero si yo tengo este mismo pulmón lleno de agua y le mido el capilar pulmonar y el capilar pulmonar está normal, quiere decir que toda esta acumulación de agua y esta insuficiencia respiratoria por extravasación de líquido no es por causa cardiológica. Entonces, la mayor utilidad de la presión de capilar pulmonar y la utilización del SWAN es definir si en un shock que se asocia a, ¿no es cierto?, falla respiratoria, esta falla respiratoria, este choque en teoría es cardiogénico o no cardiogénico. Y para eso sirve la presión de capilar pulmonar. Si tú le ponías el catéter y la presión de capilar pulmonar está en 30 y el nivel es 12 o 14, entonces quiere decir la presión de capilar pulmonar está muy alta. La causa de este problema es una disfunción ventricular. ¿Te fijas? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ok. Ya dice cómo se mide. ¿Cómo se mide esa cuestión? Con el catéter de Van Gans. O sea que ya lo habían explicado. Eso, con el catéter de Van Gans. Muy bien. Entonces, el último grupo va a resolver la pregunta 5. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, acá. ¿Quién es el representante del grupo ahí? Maximiliano Robles. Maximiliano. Sí. Dele, Maximiliano. Ok. Habla del tratamiento para el paciente, tanto Sí. al momento de presentar esta descompensación como al alta. Entonces, lo que nuestro grupo investigó fue que cuando este paciente ingresa, se le debe otorgar una asistencia que se denomina ventricular mecánica y la otra es una ventilación no invasiva. Pero si es que se ve que la saturación cae debajo del 90%, se debe tratar con oxigenoterapia. Al momento del tratamiento farmacológico, lo que se tiene que visualizar es el estado hemodinámico del paciente. En este caso, como caía en el Forester 4, lo que se suele usar son diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos. De hecho, en el mismo caso clínico se indica, por ejemplo, la nitroglicerina, que tendría el efecto vasodilatador, y también se pueden emplear diuréticos de asa, como lo puede ser la furosemida. De esta manera es como se puede reducir la congestión que está presentando este paciente. Y también cuando va al alta, cuando el paciente va al alta, evidentemente, como usted dijo, hay que controlar el consumo de sal para que no haya una transgresión alimentaria. A medida que se pueda también la actividad física y la alimentación más saludable también, que cambien los hábitos del paciente. Y recomendar adherencia al tratamiento también, seguirlo. Ya, entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es tratar de clasificar su paciente en cuál de los cuadritos de esta clasificación hemodinámica cae, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en los pacientes que están con presiones normales o normales altas y están con congestión pulmonar, entonces lo que yo tengo que usar básicamente son, si tiene la presión alta, usar vasodilatadores. Claro. Y el vasodilatador que se usa básicamente es la nitroglicerina, que es un venodilatador por un lado, que va a aliviar, ¿no es cierto?, todo este grado de congestión pulmonar, ¿no es cierto?, y va a mejorar la poscarga, que va a mejorar, ¿no es cierto?, la función ventricular. Si tú tienes pacientes que en este cuadrito tienen presiones bajas, entonces es imposible usar vasodilatadores, porque ahí cae, ¿no es cierto?, la disfunción ventricular es mayor. En los pacientes que tienen congestión, que es tener edema y esas cosas, edema de extremidades, entonces en esos pacientes se van a beneficiar
del uso de diurético. Ahora, en esta clasificación clínica hemodinámica de los pacientes, afortunadamente, la mayor parte de estos pacientes están en el grupo con presiones normales altas y con congestión. Por lo tanto, el tratamiento es nitroglicerina asociado a diurético. En los pacientes que no tienen congestión y están con hipotensión, ¿Expansor de volumen? Ahí, claro, usa volumen, ¿no es cierto? Que es para Ok. ir y subir la presión. Entonces, en el que tiene mala perfusión, o sea, está frío y está seco, el tratamiento es volumen. En el paciente que está caliente, es decir, presión arterial buena, y húmedo, o sea, congestivo, entonces tú le das vasodilatadores y diuréticos. En el paciente que está frío, es decir, con hipotensión, y además está congestivo, tiene aumento de volumen, ahí estáis frito porque no podéis darle diurético, no puedes darle vasodilatadores, por lo tanto en esos pacientes son los que los tienes que apoyar con droga vasoactiva, y ese paciente que lo apoya con droga vasoactiva quiere decir que su función ventricular es muy mala y el pronóstico es muy malo. ¿Te fijas? Claro. Entonces, basado en esta clasificación, uno determina básicamente cuál es el tratamiento. Ahora, en este paciente, ¿a qué se refiere con su tratamiento al alta? En que tienes que, básicamente, como él tiene un infarto, es gordito, sedentario, uno tiene que modificar los factores de riesgo. Se refiere que si fuma, tiene que dejar de fumar, si es gordo, tiene que ponerse flaco, si es sedentario, tiene que hacer actividad física, si es diabético, tiene que compensar su diabetes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, niños? Profesor, Dígame. en el caso del tratamiento, ¿se pueden usar inotrópicos como Sí, la pues, eso es lo que, dobutamina? eso te decía yo, por ejemplo, los pacientes que no pueden usar vasodilatadores porque tiene baja la presión, en esos pacientes habitualmente usas inótropos. Pero ahí es que estaba leyendo por el tema del seminario y todo, y ahí al usar el inotrópico se debería aumentar la presión arterial utilizando un vasopresor como la noradrenalina, como estaba hipotenso, y después usar el inótropo. Es que la noradrenalina es un inótropo. Ah, bueno, sí. Pero no habría problema, ¿cierto? O sea, en un paciente que está con shock quiere decir que la presión está baja, que la perfusión está mala y que la diuresis no tiene. La primera medida en todos los pacientes que llegan con esa condición es volumen. La primera medida es volemizar los pacientes. Entonces, todos los pacientes que llegan en teoría con shock, eso es hipotensión, mala perfusión, lo primero es volumen. Segundo, un vasopresor, que en este caso es la noradrenalina. Independiente de la causa del shock, el tratamiento es volumen y noradrenalina. Eso está determinado por esta espiral que yo les decía de disfunción ventricular, hipotensión y aumento. Entonces, para romper ese ciclo, tú tienes que subirle la presión. Y la fórmula es, primero volumen, segundo un inótropo o un vasoconstrictor, que es la noradrenalina. Eso es el manejo inicial o el manejo en la urgencia. Después, esto va, ¿no es cierto? Y tú le pones, ¿no es cierto?, otro tipo de medicamento, dobutamina. Para eso requiere monitorización más demasiada. Pero cuando a ti te toca manejar estos pacientes, qué sé yo, en la urgencia, ese es el manejo. El resto de dobutamina o milrinona o ese otro tipo de medicamentos en general necesitan más monitorización, un catéter puesto, y eso se usa más bien en la unidad de tratamiento intensivo. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dígame. que si el paciente tuvo el infarto al miocardio, tuvo insuficiencia cardíaca aguda y después al alta, ¿está la posibilidad que quede con una insuficiencia cardíaca crónica? ¿O cuando ya uno le trata la aguda no? No, pues la aguda es la insuficiencia cardíaca aguda, es lo que te decía yo. O sea,
cuando dábamos el ejemplo que lo más frecuente eran los pacientes que tenían estas insuficiencias crónicas, que tenían un factor descompensante, yo te decía, este mismo paciente que tenemos ahora, si lo vemos 5 años después con un ventrículo malo, es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, que tiene sus tratamientos y todas sus cosas, y que probablemente si se descompensa en el futuro va a ser por alguno de estos factores de descompensación. Arritmia, anemia, neumonía, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Pero este paciente que queda con un daño ventricular queda con insuficiencia cardíaca. De hecho, la insuficiencia cardíaca, como deben haber visto en clase, tiene etapas A, B, C, D. La A es que si tú tienes algunos elementos de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca. La B es cuando tienes, ¿no es cierto?, algún daño anatómico, además de los factores de riesgo. La 3 es que se agregan síntomas y con el tratamiento mejoran. Y la D es cuando no mejoran los síntomas con el tratamiento. Y entonces todo esto en esta etapa o estadio, ¿no es cierto?, tiene insuficiencia cardíaca. Un señor que hizo un infarto tiene insuficiencia cardíaca porque tiene elementos de riesgo para hacerla, porque tiene un daño anatómico, y si tiene o no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, eso lo clasificaría en estadio B o C. Sí, pero sí, sin eso, duda, que sin eso duda queda es, con insuficiencia cardíaca. sí, eso sí, sí lo entiendo, pero la otra pregunta que era que si queda con insuficiencia cardíaca crónica, al alta yo le podría dar los ANRI y el YECA y el ARA y todo eso, o el BEP, los beta bloqueadores. Eso depende con la fracción de eyección que quede. O sea, si un paciente después de un infarto queda con una fracción de eyección reducida, eso quiere tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y tiene indicación de, no sé, inhibidor de enzima convertidora, espironolactona, beta bloqueadores, etc. Que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, es que también había entendido que los pacientes que tenían hipertensión y desarrollaban una insuficiencia cardíaca, a ellos se les daba YECA y el ARA2 como, o sea, como de primera línea, pero también se les puede dar a las otras personas con insuficiencia cardíaca. Ahora, a ver, lo que pasa es que tienes que tener claro un concepto que no tienes claro. La insuficiencia cardíaca es una etapa final de todas las cardiopatías. Por ejemplo, la hipertensión arterial que no está controlada, o que está controlada ya mucho tiempo y produce un daño cardiológico, esa hipertensión arterial va a llevar al paciente a insuficiencia cardíaca. El infarto que va a dañar parte del músculo, ese paciente va a terminar con insuficiencia cardíaca. Las válvulas que están malas van a terminar en insuficiencia cardíaca. La hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular, la enfermedad del miocardio primaria, como la miocardiopatía, todo finalmente termina en insuficiencia cardíaca. Y todo va a recibir el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que la causa es diferente. Yo le puedo dar inhibidor de enzima convertidora, espironolactona, carvedilol y todas estas payasadas a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, tiene un corazón habitualmente dilatado, con una fracción de eyección baja, y ese paciente, independiente de que tenga esta condición, por ser hipertenso, por haber hecho un infarto, por tener malas las válvulas, independiente del origen de esto, si está en esta etapa, necesita un tratamiento que es igual para todos, independiente de la causa que la haya generado. Ya, perfecto. Y ahí sí. Y en este caso, lo más probable es que quede con la fracción de eyección baja, ¿cierto? Porque si el miocardio y todo se dilató y tuvo ese remodelamiento, para una fracción de eyección menor a 40, debería quedar como con esa secuela, ¿o no? Lo que pasa es que a ver, el miocardio tiene una cosa que se llama atontamiento o hibernación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en un paciente que hace un infarto, como en el caso de este señor, en que se tapó una arteria y esta arteria generó este daño, hay una parte del tejido del ventrículo que se murió y hay una parte que es el tejido que rodea a esta zona que lo que tuvo fue falla de irrigación. Y esta falla de irrigación transitoria lo que va a provocar es, por un lado, una parte del miocardio que se muere y por otro lado,
un miocardio que funciona mal. Este que funciona mal, ¿cuánto se demora en recuperarse? Aproximadamente 30, 40 días. Por lo tanto, en un paciente que hace un infarto como este, que en teoría se arregla el vaso que se tapó y tú le haces una ecografía y determinas que tiene una fracción de eyección de 35%, se supone que tienes que hacerle un nuevo eco aproximadamente al mes y medio, y en esa oportunidad todo este miocardio que estaba disfuncionante por la isquemia, pero que no estaba muerto, que no estaba necrótico, va a retomar su función. Por lo tanto, si tiene una fracción de eyección de 35% en el momento que tuvo su evento, se supone que al mes y medio va a tener o debería tener una fracción de eyección mejor. Por lo tanto, para clasificar en qué grupo de pacientes con cuánta reducción de su fracción de eyección queda, es válido el eco que se hace un mes y medio, 2 meses después del infarto. Porque hay parte de ese músculo que funciona mejor en ese periodo, o sea que tiene que recuperar. Claro. Ya, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tenía una pregunta con la insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección conservada. ¿Ya? Que eso se genera por una disfunción ventricular, ¿verdad? Una disfunción diastólica. O sea, perdón, diastólica, se me confunde. Sí, Yeah. sí. Y lo otro es que me quedó la duda que en esa disfunción se puede Sí. generar una hipertrofia, pero de lo que estaba leyendo era que la hipertrofia podría ser concéntrica y excéntrica. Sí. Entonces, si es una excéntrica, ¿aún así se mantendría preservada la frecuencia, o sea, la F? Depende de qué fracción de eyección tenga. Porque la insuficiencia cardíaca, lo que la define si es con fracción de eyección preservada o reducida, es la fracción de eyección que tiene. Por ejemplo, si tiene un corazón que está dilatado, o sea, tiene una hipertrofia excéntrica, eso quiere decir dilatado, y tiene una fracción de eyección normal, ese señor tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Es que esa era mi pregunta, que se podía dar que con una excéntrica se mantuviera la Porque lo que define la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada es la fracción de eyección, no los diámetros ventriculares, no el grado de hipertrofia, sea excéntrica o concéntrica. Ya. Ahí me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la idea es que les quede más o menos claro la insuficiencia cardíaca es una cosa que es difícil de entender. Uno se marea un poco en que lo que a uno más le cuesta entender es que todas las patologías cardiológicas van a caer finalmente en la insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es un tratamiento como sindromático para todas estas causas. Lo otro que uno tiene que saber es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva y letal independiente del tratamiento. Por lo tanto, el mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca es no tener insuficiencia cardíaca. Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, quiere decir que llegó tarde a todas las cosas. Por ejemplo, un hipertenso que no se trata va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Un señor que es sedentario, fumador, diabético, sin control, etcétera, este señor va a tener enfermedad coronaria, va a tener un infarto, y el infarto va a generar insuficiencia cardíaca. Un señor que, ¿no es cierto?, es valvulópata, que tiene una válvula que no está funcionando bien y esa válvula no se detecta ni se trata, va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y en el momento que desarrolla insuficiencia cardíaca, cae en una enfermedad crónica que es progresiva y que, independientemente de los tratamientos, tiene un pronóstico que es muy malo. Por lo tanto, no hay que tener insuficiencia cardíaca, no hay que infartarse, si es hipertenso hay que tratarse, hay que ser deportista, no hay que ser muy gordito, y con eso uno evita tener la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad de mal pronóstico habitualmente.
Eso, niños. ¿Estamos? Espero que haya servido este seminario para que aclaren algunas dudas y que vayan aprendiendo un poquito de esto. ¿Ya? Sí, profesor, muchas gracias. Ya pues, nos vemos. Bien, doctor, cuídese. Chao, que esté bien. Ya pues. Chao, gracias. Chaito.